Mis amados y mis amadas, que ya usted puede conectarse en la noche de hoy para compartir este estudio de la palabra. Así que le pedimos que haga labor de evangelista en la noche de hoy y que usted no solamente le dé me gusta, sino también que le dé compartir a esta transmisión que está transmitiéndose en vivo para que otras personas puedan ser alcanzadas a través del estudio de la palabra. Así que en confianza usted comience a compartir con aquellos contactos que usted tiene, con aquellas personas que son sus amigos y sus amigas. Y damos gracias al Señor, porque eso ha sido una bendición para muchas personas en Puerto Rico y en muchos lugares del mundo que también nos acompañan. Gracias al Señor por la bendición que nos da de poder compartir la palabra, como dice Mayela Blanco en su nota, la bendición y la gracia, la sabiduría que el Señor nos da para traer la palabra cada noche de martes y compartir con aquellos y aquellas que están esperanzados y esperanzadas en esa palabra. Y verdaderamente la gloria y la honra sean para nuestro Señor. A nuestra hermana Olga Rosa también la saludamos en la noche de hoy. Qué alegría poder tener a cada uno de ustedes, mis amados y mis amadas, de manera especial a través de esta transmisión que sale en vivo en la noche de hoy desde la casa pastoral. Qué bueno, mis amados y mis amadas, qué bueno tener nuevamente a nuestra hermana Margara Padua con nosotros y con nosotras. Qué bueno, qué alegría de verdad poder compartir la palabra en la noche de hoy. En esta hora nos preparamos para tener la oración de inicio, que nos espera un estudio maravilloso de la palabra del Señor bajo la serie que tiene como tema Ora sin cesar. Así que en esta hora vamos a darle gracias al Señor por este espacio que nos permite tener en esta noche juntos y juntas en la armonía y el cuidado de nuestro Señor. Oramos en esta hora. Padre, gracias te damos por la maravillosa bendición que tú nos concedes, Señor, de poder estar unidos y unidas a través de este medio, unidos y unidas a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque sobre todas las cosas tu presencia está en medio de nuestras vidas. Tú estás aquí conmigo, Señor, y estás allí en el lugar donde se encuentra cada hermano y hermana, cada amigo y amiga que se conecta en esta hora o que se conectará en el tiempo diferido, Señor, porque tú, oh Dios amante, has prometido estar donde quiera dos o tres se reúnan en tu nombre. Y agradecemos, Señor, que eres Dios de promesa, que cumple siempre tus promesas, Señor. Gracias, Dios, porque sentimos tu presencia de manera extraordinaria en medio de nuestras vidas en esta hora, Padre Celestial. Te agradecemos tus cuidados. Te agradecemos tu amor, te agradecemos tu misericordia que es infinita, tu bondad que es nueva cada mañana, Señor. Te agradecemos, Señor, por cada hermano y hermana, por este tiempo y por la palabra que hemos de compartir. Te suplicamos, Señor, en esta hora, que tú, oh Dios amante y Dios bueno, quite lo que no es tuyo, que estorba el oído, el corazón, el espíritu de mis amados y de mis amadas, Señor. Y que cuando tu palabra, que ya la pusiste en mi corazón para ser enviada, sea enviada, Señor, prospere, fructifique, bendiga a aquel y aquella que la reciba, Señor, en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Creo que se unió mientras estábamos orando nuestra hermana Ani Serrano, bienvenida. Nuestra hermana Evelyn Gómez, nuestra hermana Carmen Nelly Fonseca, nuestra hermana Betsy Colón. Así que bienvenidas. Y si alguien más se unió, bienvenido, bienvenida a este estudio de la palabra. En esta noche les invito a buscar el Evangelio según San Lucas
en el capítulo 1, los versos del 67 al 80. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos del 67 al 80. Y también damos la bienvenida a nuestra hermana Antolina Santos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, versos del 67 al 80. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos habría de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muertes, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y esta es palabra de Dios para su pueblo aquí reunido en esta hora. Nuevamente le damos la bienvenida a los hermanos y hermanas que se conectaron mientras hacíamos la lectura de la palabra, entre ellos la hermana Rocío Acosta y nuestra hermana Lidia Esther Ayala. Bienvenidos y bienvenidas, y nuestra hermana Gloria Martínez también. Estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, los versos del 67 hasta el 80, y estamos trabajando la serie Horas sin cesar como una de esas cualidades, de 5 cualidades maravillosas que Juan Wesley llamó las 5 marcas de un verdadero discípulo, de una verdadera discípula del Señor, que quiere vivir, que anhela vivir, que aspira a vivir caminando bajo la gracia de nuestro Dios. La semana pasada tuvimos a bien tener el estudio de esta palabra acerca del profeta Jonás, la oración del profeta Jonás, la oración que tuvo Jonás en medio de una experiencia crítica, de una experiencia hasta traumática, cuando entró en la boca de un gran pez y se dirigía garganta abajo hacia el vientre de ese gran pez, y la experiencia contundente que tuvo cuando Dios lo llamó a una vocación de profetizar en Nínive, pero Jonás, pensando en que Dios podía arrepentirse y él iba a quedar mal como profeta, cambió el rumbo hacia Tarsis. En esta noche he escogido la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, específicamente en la oración del padre de Juan el Bautista, la oración que hizo Zacarías, sacerdote del Señor, en el momento en que vino el nacimiento de Juan. En ese momento, Zacarías, yo no sé si usted recuerda, ¿verdad? Pero vamos a dar un breve resumen
antes de que Zacarías expresara esta oración, que también es un salmo o un cántico de adoración, pero es un salmo profético que Zacarías entona en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. Y fíjese que el Evangelio según San Lucas contiene 4 cánticos en los primeros 2 capítulos, 4 cánticos que son cánticos muy elocuentes, muy pertinentes al obrar de Dios, a ese obrar maravilloso de Dios en medio de la salvación, en medio de la historia de la salvación de su pueblo. El cántico de María, que es conocido como el Magnificat, el cántico de Zacarías, que es el que estamos estudiando esta noche, que es conocido como el Benedictus, el cántico de los ángeles cuando aclamaron gloria a Dios en las alturas, gloria in excelsis, y el cántico de Simeón cuando recibe a Jesús para ser presentado en el templo y canta el cántico que se conoce como el Nunc Dimittis, que es Señor, despide a tu siervo. Cada uno de estos cánticos del Evangelio de Lucas son cánticos que llevan el nombre de la primera palabra que fue expresada en el cántico. En el caso del cántico de María, Magnificat, engrandece mi alma al Señor, pero escrito en el original Magnificat. En este cántico de Zacarías comienza con bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y ese bendito el Señor, en el original, el Benedictus, ¿verdad? Así que bendito el Señor. Zacarías, interesantemente, era uno de los sacerdotes del templo. Y cuando nosotros buscamos en Primera de Crónicas, en el capítulo 24 de Primera de Crónicas, específicamente en el verso 10, nos va a dar una nota sumamente interesante. Y es que en ese capítulo 24, los hijos de Aarón, que componía todo el cuerpo sacerdotal del pueblo de Israel, que eran los que tenían a bien la vocación de trabajar, de servir en el templo, en las distintas funciones del templo, como los hijos de Aarón, como los que formaban todo ese grupo de sacerdotes. Era una gran cantidad de personas, una gran cantidad de hombres. Fueron ellos divididos en clases, y específicamente Zacarías pertenecía a la 8ª clase, y de esa manera iban sirviendo en los distintos momentos de festividad del templo, en el tiempo ordinario donde se celebraba esa presencia de Dios en el templo. Unos hacían sacrificios, otros elevaban el incienso, otros tenían la capacidad de la recolecta de las ofrendas, y todas las tareas realizadas en el templo le pertenecía a cada una de estas clases según el tiempo que le tocara. En la antigüedad, esto se hacía echando suertes para ver a quién le tocaba, porque era demasiada gente para el servicio. Amén, gloria al Señor. Permite el Señor que haya demasiada gente para servir en la iglesia, que haya casi que ver cómo hacemos para realizar ese servicio. Fíjese que Zacarías pertenecía a la 8ª clase, y esa 8ª clase a la cual pertenecía Zacarías era de la casa de Abías, Tanto Zacarías como su esposa Elizabeth pertenecían a este grupo de sacerdotes, ¿verdad? A esta parte del pueblo de Israel que venían de la casa de Aarón. Fíjese que en el tiempo, dice específicamente aquí, que le tocó servir a Zacarías en el templo,
según su orden, según su clase. Y fíjense que lo podemos ver en Lucas 1, en el 5 y en el verso 9 dice: conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Fíjese que Zacarías llega al templo a ofrecer su servicio como sacerdote y le tocó la responsabilidad de tomar el inciensario y elevar el incienso como parte importante dentro de la adoración. El incienso representaba a todas nuestras oraciones que subían hasta el trono de la gracia de Dios, hasta la misma presencia de Dios, para que subiera como un olor fragante ante la presencia del Señor. Permite el Señor que nuestras oraciones, que nuestra alabanza, que nuestro rendirnos al Señor suba hasta el trono de su gracia, hasta su misma presencia, como olor fragante, que es la simbología que está dentro del incienso que subía, que era elevado para que Dios fuera glorificado. Fíjese que allí estaba Zacarías haciendo su servicio, ejerciendo su función, ejerciendo su labor para la casa de Dios. Y mientras él estaba con el incienso haciendo su proceso, dice la palabra que se le presentó el ángel Gabriel. Aleluya. Aleluya y aleluya. El ángel Gabriel, que en la Biblia es este ángel que viene de parte de Dios siempre para anunciar salvación, siempre para anunciar buenas nuevas. Alabado sea el nombre del Señor. Se le aparece el ángel Gabriel. Y a mí cada vez que se aparece el ángel Gabriel me da un regocijo maravilloso, porque yo me he creído que porque mi apellido es Gabriel, porque mi casa es Gabriel, es que estamos con esa bendición maravillosa, ¿verdad? De lo que representa el ángel Gabriel. Se le aparece el ángel Gabriel y le da una noticia maravillosa a Zacarías. Y le dice a Zacarías en el verso 13 del capítulo 1, mire cómo le dice: Zacarías, tu oración ha sido oída. Alabado sea el nombre del Señor. Zacarías, tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y llamarás su nombre Juan. Mire qué cosa tan maravillosa, que tu oración ha sido oída y llamarás su nombre Juan al hijo que tu esposa Elizabeth te dará. Tu oración ha sido oída. Y cuando yo escucho las palabras del ángel, tu oración ha sido oída, quiero yo entender y pensar que Zacarías no solamente tomaba el incensario y comenzaba a distribuir el incienso por el altar del Señor, por el templo del Señor, sino que mientras distribuía el incienso, comenzaba a alabar, a glorificar el nombre de Dios, a darle toda gloria, toda honra al Dios que vive y reina para siempre. Me da con pensar cuando escucho esas palabras del ángel Gabriel: tu oración ha sido oída. Qué cosa tan maravillosa, que nos deja saber a usted y a mí que Zacarías era un hombre de oración, que oraba sin cesar, que presentaba su vida delante del Padre en todo tiempo, en todo lugar, sabiendo que Dios siempre tenía cuidado especial de su vida. Sin embargo,
había una situación. Y yo quiero pensar que la oración, que la petición de Zacarías había estado por mucho tiempo, como también estuvo la oración de Ana, la madre de Samuel, por mucho tiempo, de dolor, de quebranto, de amargura, presentando su petición delante de Dios. Zacarías, como hombre de aquella época, muy probablemente vivía una tribulación grande porque no podía tener hijos. Y en aquella época el no tener hijos quizás lo hacía sentirse menos que otras personas. Porque en aquella época el tener hijos tenía mucho que ver con la clase de vida que usted tenía delante del Señor. Fíjese que en aquella época el no tener hijos representaba una marca, una duda sobre la persona de Zacarías. Y fíjese cómo el ángel le dice: tu oración ha sido oída. Y a mí me parece que Zacarías pensó, pues demasiado tarde. Si mi oración fue oída, porque ya yo soy un viejo y mi mujer también está vieja y biológicamente, fisiológicamente, esto es algo imposible. Por eso es que en el capítulo 1 de este evangelio, el mismo ángel Gabriel que está hablando, ¿verdad? Con María, que se le ha presentado y que le ha hablado, le dice: porque nada hay imposible para Dios. En el verso 37, Zacarías dudó. Y por cuanto dudó, también tuvo las consecuencias de su duda, porque usted viva una vida de oración constante, porque usted ore sin cesar. No quiere decir que hay momentos en nuestra vida que no adviene la duda a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Y Zacarías tuvo duda. Y fíjese que en su duda, el mismo Dios le dice: por cuanto has dudado, le dice a través del ángel, vas a quedar mudo hasta el día de la manifestación del nacimiento del niño. Y fíjese que el quedar mudo de Zacarías duró 9 meses o un poquito más, porque fue desde antes de que concibieran al niño que recibe esta palabra de parte de Dios. Y fíjese que él queda mudo porque dudó de lo que Dios podía hacer aún en su vejez. Mire, mi hermano y mi hermana, Dios siempre ha de obrar en su tiempo. Dios siempre ha de manifestar su poder en su tiempo, en su momento oportuno. A lo mejor a usted y a mí no nos parece que sea el tiempo oportuno, que sea el momento oportuno, pero el obrar de Dios, la bendición de Dios, la voluntad de Dios se cumple en el momento oportuno. ¿Y qué quiere decir esto? En el momento perfecto, en el mejor momento, en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es mi tiempo, no es mi cronos, no es lo que yo pienso, las horas, los minutos, los segundos. El tiempo de Dios, el kairos de Dios. Eso es lo que quiere decir el tiempo de Dios, el tiempo en el cual Dios ha de manifestar su poder, su presencia, su gracia, su misericordia sobre cada una de nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese que esperar en el tiempo de Dios no es muy fácil, no es muy fácil, pero cuando esperamos en el tiempo de Dios, y una y otra vez el salmista nos invita a esperar en Dios en todo tiempo. Cuando esperamos en el tiempo de Dios, la bendición es grande, la manifestación es maravillosa, la voluntad de Dios se cumple de manera extraordinaria en medio de nuestros días. Fíjese que Zacarías quedó mudo y cuando pudo hablar, no solamente habló, mi hermano y mi hermana, cuando pudo hablar, no solamente pudo expresar algo que por 9 meses había estado callado, habló, cantó,
oró de manera extraordinaria y más aún profetizó a través de su oración. Fíjese que este cántico, este salmo, bendito el Señor Dios de Israel, este salmo está lleno de citas y de alusiones al Antiguo Testamento. Zacarías retomó las profecías de Isaías y de Malaquías, que hablaban de aquel que prepararía el camino del Señor y cuándo se manifestaría ese vástago de David para traer salvación al pueblo de Dios. Fíjese que Zacarías ha entendido la misión de Dios en la vida de su hijo Juan. Zacarías ha entendido el propósito de Dios en la vida de aquel niño que era extraordinario porque venía a cumplir una misión maravillosa de parte de Dios. Su hijo Juan iba a ser el precursor. Escuche bien, su hijo Juan iba a ser el precursor del camino del Señor, quien prepararía el camino al Mesías, al enviado, al Salvador. Juan tenía un rol importante en el plan de salvación de Dios. Juan, el niño que no iba a nacer, porque biológica y fisiológicamente era imposible que naciera, aunque Dios había hecho milagros extraordinarios en el Antiguo Testamento, en el pasado, en gente de edad súper adulta. Dios lo había hecho con Abraham y con Sara. Dios había intervenido de manera especial. Ahora Dios nuevamente obra con poder maravilloso para que pudieran entender que Él iba a cumplir su plan de salvación en lo que a los ojos del mundo entero pudiera parecer imposible. El Dios Todopoderoso manifestaría su gracia, manifestaría su amor, manifestaría su misericordia y haría nuevas bondades en medio de la vida de su pueblo. Ahora encontramos en este cántico a Zacarías, que ha sacado toda esa mudez que tuvo por 9 meses, ahora está cantando. Y fíjese que dice el verso 67 de este capítulo 1 del Evangelio de Lucas, que Zacarías estaba lleno del Espíritu Santo. Zacarías lleno del Espíritu Santo. Fíjese que todos los caminos señalaban a Juan como un niño con un propósito especial de parte de Dios. Zacarías había tenido un tiempo de silencio suficiente para ser conducido en la gracia de Dios. Yo no sé si usted recuerda el estudio de la semana pasada con Jonás. Jonás necesitó 3 días para comprender lo que Dios necesitaba hacer a través de su vida. Y Zacarías ha tenido que pasar 9 meses en silencio para poder entender la voz de Dios y el propósito de Dios. No importan los tiempos que usted y yo necesitemos, 3 días o 9 meses, 1 año, 3 años, cuando Dios vaya a cumplir su propósito, más allá de lo que tengamos que esperar, el Señor obrará con poder. El Señor manifestará su presencia. El Señor manifestará su gracia en medio de cada una de nuestras vidas. Dios conoce nuestro corazón, mi amado y mi amada. Dios sabe lo que cada uno de nosotros puede esperar y lo que puede dar y lo que necesita en el proceso hacia la transformación maravillosa que su Espíritu Santo puede obrar en nosotros. Fíjese, si Zacarías no hubiese sido un hombre de oración, que orara sin cesar, ¿cómo usted me explica que se puede llenar del Espíritu Santo? La persona que se puede llenar del Espíritu Santo es aquella persona que diariamente aviva su intimidad con Dios, aviva el fuego del don de Dios en medio de su corazón. Fíjese que fueron 9 meses para que Juan viniera al mundo, pero fueron 9 meses para que Zacarías fuera transformado en su conocimiento y en su
contacto y experiencia con el Dios que vive y reina para siempre. 9 meses de silencio produjo una bendición maravillosa, maravillosa. Fíjese la oración. La oración comienza a partir del verso 68 y comienza diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y tenemos un cántico en nuestra iglesia, ¿verdad? Lo podemos cantar con nuestro himnario. Bendito el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y fíjese cómo comienza esta oración cantada, esta oración profética de Zacarías, diciendo, afirmando que el Dios de Israel ha visitado y redimido a su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. No porque Juan nació, no porque Juan no es el redentor, pero Juan fue enviado por Dios para preparar el camino del Salvador, de Cristo, en medio de la vida del pueblo. Así que Zacarías bendice el nombre del Señor Dios de Israel. Zacarías estaba seguro que lo que estaba ocurriendo en aquel momento específico de la vida del pueblo no era algo únicamente para su casa, para Elizabeth, para Juan y para él. No era algo solamente para los vecinos de su barrio. No era algo solamente para los sacerdotes del templo. Zacarías estaba convencido que el obrar de Dios era para el pueblo de Dios en todos los tiempos. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. El milagro que Dios obró en la vida de Zacarías y de Elizabeth para que en la adultez mayor pudieran tener un hijo que preparara el camino del Señor, era un milagro para su casa, pero un milagro para todo el pueblo. Lo importante aquí no era Zacarías, ni Elizabeth, ni siquiera Juan, sino la obra del Señor. Fíjese cómo Zacarías le adjudica esta obra a Dios. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y comienza la profecía. Nos levantó un poderoso Salvador. Él no lo ha visto, pero él sabe que su hijo vino con el propósito de preparar el camino del Salvador. Nos levantó un poderoso Salvador. Y cuando escuchamos esa expresión en el hebreo original, dice: nos levantó el cuerno de la salvación. ¿Y qué significa levantar el cuerno de la salvación? En el Antiguo Testamento se afirmaba que los cuernos de los animales simbolizaban la fuerza y el poder. Así que está diciendo, cuando dice nos levantó el cuerno de la salvación, lo que está diciendo es que ha levantado uno que tiene fuerza, que ha levantado uno que tiene poder, uno que hará lo que el pueblo de Dios necesita para alcanzar la salvación. El Salvador vendrá con fuerza y con poder de Dios. Y dígame usted, mi hermano y mi hermana, si Cristo Jesús no vino a este mundo con la fuerza y el poder de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo, segunda persona de la Trinidad, fue completamente humano y completamente divino. Así que tiene todo el poder para obrar, para actuar, para intervenir en medio de tu vida, de mi vida y del mundo entero. Nos levantó un poderoso Salvador. Y fíjense los versos del 70 al 75 que vamos a volver a leer. Como habló por boca de los santos profetas que
que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos habría de conceder que sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días, como habló por la boca de nuestros santos profetas. Dios había hecho una promesa a Abraham, y fíjese cómo aquí Zacarías recuerda la promesa que se había hecho al patriarca. Igualmente, María y Elizabeth creyeron en esa promesa que se le hizo al patriarca Abraham y que serían cumplidas en medio de la vida del pueblo, porque ellos sabían que lo que Dios promete, Dios siempre lo cumple. Repita, lo que Dios promete, Dios siempre lo cumple en su tiempo, en su momento, pero siempre la promesa de Dios ha de cumplirse. Fíjese qué maravillosa expresión. Del Antiguo Testamento ellos toman la promesa que Dios le hizo a Abraham, y es una promesa donde usted puede ver que no se abandona la esperanza. Así que Zacarías nunca abandonó la esperanza de que la salvación vendría de Dios y se manifestaría en la vida de su pueblo. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿y nosotros y nosotras, mis amados, creemos en las promesas de Dios? Tenemos esa esperanza hoy día que ya que hemos tenido al Salvador en medio nuestro, Dios cumplirá sus promesas en nosotros. Dios traerá salvación, redención, poder y manifestará su gloria a pesar de lo que usted y yo podamos estar pasando, a pesar de lo que ocurre en el mundo en estos tiempos. Usted y yo no debemos perder nuestra esperanza en el Señor. Y esa esperanza no se pierde en la medida que usted y yo vayamos al Padre en oración, tengamos oración sin cesar. Y hemos dicho una y otra vez que no es estar de rodillas todo el día, mas es tener nuestro corazón y nuestro espíritu de rodillas, reconociendo el poder de Dios en todos los tiempos que nos haya tocado vivir y en todos los instantes de nuestro diario vivir. Zacarías comienza a relatar la historia vivida y el poder de la intervención de Dios en medio de su pueblo. Fíjese que dice que librado de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia. Cuando el Señor quita el temor de nuestra vida, el temor de los enemigos en aquel tiempo, eran los opresores, los que perseguían al pueblo. ¿Y cuántos enemigos pueden haber en estos días? Mire, un virus es un enemigo en estos días. Una enfermedad, una persecución en el trabajo, pero dice que cuando nosotros nos relacionamos con Dios y recordamos sus promesas y afirmamos esa esperanza, los enemigos caen ante el poder de Dios, y cuando nosotros somos librados de ese temor, servimos a Dios en santidad y en justicia. En santidad y en justicia servimos a Dios con fe, servimos a Dios con confianza. No son las obras que usted y yo hacemos, sino nuestra actitud hacia la santidad de Dios, porque usted y yo hemos comprendido que sin santidad nadie verá al Señor, porque Él es 3 veces santo. Santo, santo, santo es el Señor de nuestras vidas. La santidad, mi hermano y mi hermana, es parte del proceso y la obra del Espíritu Santo en usted y en mí. Es parte de lo que opera el Espíritu. Y aunque hayamos fallado en algún momento, cuando nos arrepentimos de corazón, la gracia de Dios nos justifica y nos santifica para poder continuar adelante en nuestra vida de la fe. Fíjese que Zacarías está trayendo una oración profética.
Y ahora ya no habla solamente del pueblo, ahora va a hablar en profecía acerca de Juan, su hijo. No porque él lo ama mucho, sino porque esto es lo que el Espíritu le está dando, porque está lleno del Espíritu Santo de Dios. Y fíjese cómo dice de los versos 76 en adelante. Y tú, niño, a Juan, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Qué cosa tan maravillosa, que Zacarías, que estuvo mudo por 9 meses, ahora Dios le permite cantar, le permite hablar, le permite traer una oración profética y decir que su hijo sería un profeta y que iría delante del camino del Señor para enderezar ese camino. Fíjese que Zacarías profetiza, pero está profetizando de manera descriptiva lo que sería el ministerio de Juan. Irá delante del Señor para preparar sus caminos. Y esto lo toma de Isaías 40. Isaías 40 que invita al pueblo, ¿verdad? Para que se consuele. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablar al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado ha sido perdonado. Voz que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. Isaías 40, mi amado y mi amada, está describiendo aquí lo que dice Malaquías 3 también. Irá delante del Señor para preparar el camino, dando conocimiento de salvación al pueblo para el perdón de los pecados. Fíjese que Juan, cuando comenzó a predicar, predicaba y bautizaba para el arrepentimiento de los pecados, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Si estamos separados del Señor, si estamos distanciados del Señor, estamos en las tinieblas porque el Señor Jesucristo es nuestra luz. Como afirma el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Ese verbo es Jesucristo. Ese verbo es la luz de este mundo. Estar separado de Jesús es estar en las tinieblas. Es estar en el valle de las sombras y de la muerte. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, venimos a la luz y nos convertimos en luz de este mundo. Y ya no estamos en las tinieblas de la muerte, sino en el pleno gozo de la vida en el Señor. Dice Zacarías acerca de Juan, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y verdaderamente el castigo de nuestra paz fue sobre nuestro Señor. Para que usted y yo tuviéramos paz, Cristo entregó su vida en el madero de la cruz. Y finalmente el verso 80 termina explicando que Juan adquiría conocimiento, fortaleza espiritual, que no fue un joven común ni corriente, que fue un joven separado, que vivió en el desierto, apartado, esperando el mover de Dios. Juan fue una persona no rara, como mucha gente piensa que fue un tipo raro. Juan fue un hombre extraordinario. Extraordinario quiere decir más allá de lo ordinario. No fue común, fue alguien extraordinario. Se preparó en el desierto para ejercer el llamado al cual fue invitado y por el cual vino a este mundo. Fíjese que Zacarías supo vivir una vida de oración. Oraba sin cesar al Señor. Y esto no es porque fuera sacerdote de Dios de la clase, de la octava clase de Abías. Simplemente porque supo reconocer que solo el Dios de Israel podía responder el clamor de su alma. Que podía responder a la necesidad interior de su corazón.
Fue un hombre sin hijos en aquella época y vivió esa situación difícil. Un sacerdote del templo del Señor sin hijos. Para mucha gente esto era algo sospechoso de que Zacarías estuviera fuera del orden de Dios. Sin embargo, él presentó una y otra vez su petición y quizás cuando ya había olvidado la petición que le había presentado por mucho tiempo a Dios, el Señor trajo respuesta a esa petición en el tiempo menos esperado. Pero ese no era el tiempo de Zacarías, era el tiempo de Dios. Quizás no eran los planes de Zacarías, pero eran los planes de Dios. Y los planes de Dios, mi hermano y mi hermana, como dice Jeremías, siempre son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y a través de Juan, Dios quiso dar un futuro y una esperanza no solamente a Zacarías, no solamente a su casa, no solamente a su familia, sino al pueblo entero. Y los planes de Dios siempre son perfectos, aunque usted y yo no los podamos comprender. Fíjese que en su vejez, Zacarías y Elizabeth pudieron experimentar que para Dios no hay nada imposible. Nada, nada, nada. Y nada, mi amado y mi amada, es un absoluto. Y estos son los absolutos de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Y la palabra nos invita a clamar. Clama a mí y yo te responderé. Fíjese que una oración, un salmo profético como este que entona Zacarías en el momento del nacimiento de su hijo, solo puede brotar del corazón de una persona que tiene profunda intimidad con Dios. Solo puede brotar de una persona que puede traer a su memoria y recapacitar en su corazón acerca de la salvación que Dios ha obrado en todo tiempo en su vida, en su casa y en su pueblo. Yo te invito a escuchar nuevamente este salmo, este cántico, esta oración profética. Y ahora la voy a leer de la traducción del lenguaje actual, que dice de la siguiente manera. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, dijo esta oración. Alabemos al Dios de Israel, porque ha venido a salvarnos. Nos ha dado un Salvador muy poderoso, descendiente del rey David, su servidor. Esto lo había prometido hace mucho tiempo por medio de sus santos profetas, que Él iba a salvarnos de nuestros enemigos y todos aquellos que nos odian. Él dijo que sería bondadoso con su pueblo y que cumpliría su santa promesa. Él prometió a nuestro antepasado Abraham que iba a salvarnos de nuestros enemigos. Así podríamos servirle sin ningún temor y vivir solo para Él, practicando la justicia todos los días de nuestra vida. Y tú, hijo mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo. Tú irás delante del Mesías preparando a la gente para su llegada. Le dirás a su pueblo que ya viene la salvación, pues Dios perdona todos sus pecados. Dios nos ama tanto que desde el cielo nos envió un Salvador como si fuera el sol de un nuevo día. Él salvará a los que viven en peligro de muerte y será como una luz que alumbra en la oscuridad y guiará nuestros pasos por camino de paz. Y les voy a dejar con el verso 78. Dios nos ama tanto que desde el cielo nos envió un Salvador como si fuera el sol de un nuevo día. Fíjense qué oración tan maravillosa hace Zacarías. Dios nos ama tanto, tanto, que desde el cielo nos envió un Salvador
como si fuera el sol de un nuevo día. Yo no sé por lo que usted pueda estar pasando, mi amado y mi amada, pero a través de Zacarías podemos encontrar una palabra poderosa y una esperanza maravillosa. Que Dios nos ama tanto, que nos ha enviado un Salvador, que es una luz tan fuerte en nuestra vida como la luz del nuevo día. No importa lo que atravesemos en nuestra vida, no importan los silencios que Dios nos permita tener, Él manifestará su poder sobre nosotros y veremos su gloria. Y veremos su gloria. Y hoy tengo que afirmar y dar gracias al Señor por el testimonio de Zacarías, sacerdote de Dios, que se equivocó, que dudó, igual que nosotros, pero que tuvo una esperanza maravillosa y la compartió con suma confianza, reconociendo el poder de Dios, pero más allá del poder de Dios, el amor de Dios, que Dios nos ama tanto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado un Salvador, y entre nosotros y nosotras está. Permite el Señor que en los momentos de dificultad y en los momentos que nosotros entendamos que nuestras peticiones no son contestadas, confiemos en el plan perfecto de Dios, que moverá su plan en el tiempo perfecto, en el tiempo oportuno para bendecir nuestras vidas. Oramos en esta hora al Señor. Padre, gracias te damos por esta oportunidad maravillosa que tú nos has dado para compartir la palabra, por este momento especial en tu presencia, por este momento que nos apasiona, por este momento que podemos, Señor, sentir la llenura del Espíritu Santo que experimentó Zacarías cuando pudo comprender el obrar tuyo y reconocer el tiempo oportuno de la bendición que no solamente traíste a su casa, sino a su pueblo. Te pedimos, Dios, en esta hora, que tú nos des esa capacidad, Señor, de poder seguir clamando a ti, orando sin cesar y creyendo que tú estás en medio de nuestra vida, de confiar en que tus planes siempre son perfectos, Dios, y siempre han de bendecir nuestras vidas. Te pedimos, Dios, en esta hora, que avive, Señor, esa llama en nosotros y en nosotras, Señor. Que tú obres, Señor, en medio de nuestras vidas. Que no caiga nuestra fe, que no caiga nuestra esperanza. Y que sigamos afirmando que tú eres el Dios bendito, el Dios bendito que ha traído salvación a cada uno y cada una de nosotras. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que ha venido para darnos esa salvación maravillosa, y por el poder de tu Espíritu Santo, que nos permite vivir en santidad y en justicia. Gracias, Dios, por la vida de Zacarías, por ese testimonio de vida, para que nosotros y nosotras podamos seguir ese ejemplo, sabiendo, Señor, que tú siempre tienes cuidado especial de nuestras vidas. Te pedimos, Dios, en esta hora que bendigas a tu pueblo que está aquí reunido, y todo tu pueblo en el mundo entero recibas tu bendición como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hermanos y hermanas, a mí solo me resta darle las gracias a cada uno y a cada una de ustedes por su fiel sintonía y estar con nosotros en la noche de hoy en este estudio de la palabra. Yo les espero el próximo jueves, con el favor de Dios, a las 7 de la noche, en nuestro tiempo de oración y refrigerio espiritual. Envíe sus peticiones con tiempo para que podamos nosotros clamar al Señor por cada una de ellas y experimentar los milagros de Dios a través de la oración. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia y sobre todas las cosas que te dé mucha paz. Nos volveremos a encontrar. Dios te bendiga.